empiezan a recoger gente aquí, que se calienta aquello. ¿No quieres una chica? No, todavía no. Falta. Amiga. Coño. Ay, sí. ¿Ahora no quieres? ¿Pasas sola? ¿Vivimos sola? Es el amigo mío. Yo no. Hola. Tú mira. Sin pena. Buenas mi gente, sean bienvenidos nuevamente a mi canal Jaysan TV. Como bien dice el título del video, hoy nos vamos a adentrar en uno de los barrios donde se ejercía el oficio más antiguo del mundo. Como todos ustedes saben, antes de 1959 en Cuba la prostitución era legal, no es como ahora que está penalizado por la ley. Y vamos a estar explorando un barrio muy poco conocido, donde según me cuentan, habían muchas mujeres que se dedicaban a eso y que se asomaban en los balcones, que chiflaban, todo ese tipo de cosas. Pero como yo tengo solamente 26 años, traje a Diango, que sí tiene experiencia en ese tipo de eventualidades y conoce un poquito más. Primero, háblame dónde estamos. Estamos, mi hermano, en el barrio, esto aquí es La Victoria. Dentro de La Victoria se encuentra un lugar muy especial que se llama Pajarito. Pajarito estuvo funcionando hasta ya casi al principio de la Revolución y mi papá venía aquí. Tengo 2 o 3 cuentecitos de la época, no se pierdan esto. Háblame un poco, Diango. Yo tengo entendido que este lugar, o sea, había hasta un hotel que funcionaba para allá, habían 2 bares, había muchas cosas. Esto era un barrio de permisibilidad, dice mi papá, que se le decía así, que era donde se permitía ciertas cosas, ¿entiendes? Donde se permitía ciertas cosas. Entonces aquí había esa permisibilidad con la prostitución y con otro tipo de actividades que en este lugar se efectuaban por aquellos entonces. Estamos hablando principios de 1900 hasta los 1940 y pico, 50 y pico, hasta el triunfo de la Revolución más o menos. Esto estuvo funcionando acá. Y mi papá venía aquí, apenas esto se fundaba, por allá por los 40. Mi papá venía aquí a buscar servicios de eso. Claro, por supuesto, en la época eso era una cosa normal. Mi papá era un muchachón, ¿entiendes? Y estaba pasmado. Entonces venía aquí porque esto era, imagina tú, el barrio sonaba porque tú caminabas por el barrio, según me contaba mi papá, y tú veías a este tipo de mujeres asomadas en los balcones, con ropa íntima, provocando, ¿no? Que la gente las visitara. Y entonces mi papá venía a estos lugares. Muchas veces lo botaron porque se podía entrar, tú mirabas, qué sé yo, cuando se dan cuenta que tú lo que estabas era pasmado, te botaban, ¿entiendes? No, una de las cosas que me llama la atención es que son como una especie de pasaje. O sea, es como si fueran unos pasajes metidos entre estas calles que no tienen nada que ver con la calle. No, porque esto es una cosa que se hizo especial allí. Esto es una cosa que se hizo especial en esta zona, para esa actividad. O sea, se construyó como tal lo que es esa parte del barrio para eso solamente. Es lo más probable porque fíjate, tiene una arquitectura bien llamativa que es bien diferente a todos los demás. Todas las casitas son exactas, de un mismo tamaño, más o menos, y entonces parece que se hizo con ese objetivo, ¿no? Sí, la persona que construye esto como que lo construye con esos objetivos. Porque también tengo entendido, porque me parece que es eso que está acá, que eran como una especie de posadas también. O sea, que las mujeres trabajaban ahí y alquilaban lo que era como tal la posada. Ajá. Y que vivían en un hotel, me dijeron también. Hay varias versiones sobre esto. Vamos a llegar a casa de una amiga, a ver si es esta, que es la casa. Que esa casa de mi amiga es la casa del dueño, según ella me estuvo explicando. Que vivió el dueño de acá, de este lugar. Me imagino que no era que vivía, a lo mejor eran como las oficinas del lugar, porque además es una construcción bien bonita. Fíjense. O sea, los balcones son iguales, las puertas son iguales, los escudos son iguales. Los detalles todavía se conservan, lo que es el trabajo aquí de los mosaicos. Y se mantiene bastante. Mira, siempre me llamó mucho la atención estos escudos. Los escudos españoles. Estos escudos españoles. Acá. Y mira las rejas como eran antiguas, sí, como que las mujeres se podían asomar acá. Eso, dice mi papá, tú pasabas por aquí y entonces te tropezabas a estas mujeres asomadas ahí. Dice mi papá que uno de esos días, por esos tiempos que te cuento ahora, ya estaba por más problema del 26 de julio y entonces había cierta, La Habana estaba caliente, estaba complicada, salir por las noches y eso. Entonces mi papá vino con un amigo en ese día en cuestión y estaba por aquí dando su vuelta. Entonces cuando de buenas a primeras dice que él andaba más o menos por el medio de la calle, caminando en su, ¿sabes? Y de buenas a primeras cierran la calle allá y cierran la calle acá, con patrulla. Ah, la policía ahorita. Sí, empiezan a recoger gente aquí, que se calienta aquello. Y mi papá se pega a la calle, en lo que esa gente está entretenida, porque se fuma un death, y él logra meterse por el bordecito y escaparse de esa gente. Pero dice que eso aquí era la noche entera, esto lleno de gente aquí, atrás tú sabes, de las mujeres, ¿no? De este lugar aquí. O sea, esas rejas me parece que son adicionadas, porque no tienen nada que ver con la estructura. Claro, esas rejas son más diferentes, son de ahora. Estamos buscando la amistad de Diango que vive aquí, que vive donde vivía el dueño como tal
de lo que era el barrio de Pajarito. Vamos a ver si podemos hablar con la persona. Bruja. Bueno, mi gente, Deme un cigarro, caballero, si quieren les cuelo café. bueno, mi gente, entramos a la casa donde vivía el administrador, ¿no es verdad? Uno de los administradores de lo que era esta zona aquí de O sea, La Pajarita. Háblame un poco como tal, porque hay muchas historias que circulan. ¿A qué barrio pertenece La Pajarita? O Pajarito, porque mucha gente le dice Pajarito, el Pajarito, la Es La Pajarita. Pajarita. La Pajarita pertenece al barrio de La Victoria, que a su vez es el barrio Pueblo Nuevo. O sea, ahí hubo Un cambio administrativo. Exacto. Es lo que hemos estado conversando. Exacto. Y entonces se dividió un poquito la onda de lo que era el Pueblo Nuevo de La Victoria. Ajá. Pero específicamente esta manzana era una manzana donde vivían prostitutas. Y entonces el administrador vivía en los altos de esta vivienda que es hoy por hoy en mi casa, ¿no? Claro. En aquel entonces esta parte era lo que era la administración, aquí era donde se hacían los negocios, se regulaban las cosas, los dineros que había que pagarse unos a otros, en fin, cosas que obviamente yo no viví. Claro, claro. Pero por lo que los datos que yo he recopilado con las personas más viejitas que hay todavía en esta cuadra, pues me contaron eso, que la casa de arriba era la casa del administrador y le decían la casa de los cristales, porque era una casa que en vez de tener paredes, tenían las paredes, pero eran cristales, espejos. De eso no queda nada, por supuesto. No, esa casa de arriba incluso está hasta desbaratada, eso está, Ya. que está, por favor, qué lástima, ¿no? Porque Claro, sí. son viviendas muy buenas, muy fuertes y, tú sabes, El hechas problema es que en- tienen años, porque estas hechas casas, en el capitalismo. Esto fue hecho a principios de los 1900. Exacto. Porque mi papá, yo le contaba a Isan, que venía de esta zona, que es una zona muy caliente, porque es una zona súper de caliente. permisibilidad, o sea que había cierta tolerancia, o sea, no de tolerancia, también era más Sí, bien como se cómo no. decía, una zona de tolerancia donde había cierta tolerancia a ciertas actividades que había en esta zona, incluyendo por supuesto la prostitución, que era el plato fuerte, porque según yo tengo entendido, a ver, esto originalmente era Pueblo Nuevo, hubo la división administrativa, se convirtió en La Victoria, Ajá. pero en esta zona, aparte de La Pajarita, había otras zonas de permisibilidad también en esta zona por aquí, o este era el único lugar. Que yo conozco, Diango, esta era la única que Pues estaba Colón que también, me habían existía. dicho una vez, por Sí, Colón. Sí, pero Colón. Colón ya es después de Velascoín para allá. Ya. ¿Entiendes? Ya como tal esta zona donde yo tengo más, vaya que sé, es esta manzana. Ajá. La que tenía Que ese está muy- nivel de Que prostitución. muy poquita gente conoce esto. La gente Exacto. conoce la historia, pero no conocen la historia de La Como Pajarita. tal, como tal, De La exactamente. Pajarita. Porque estamos hablando de que, o sea, esto se construyó para eso. No que yo sepa. Que yo sepa, esto era una ciudadela, pero empezaron a venir muchachas de otros lugares. Otras provincias. Exacto. Y entonces, como estos eran pequeños apartamentos, Se aprovechó. se alquilaban en este tipo de viviendas y entonces había un sesudo que fue el que dijo, voy a aprovechar y voy a meter un negocio porque había permisibilidad de Claro. ciertas cosas que fue mucho O sea, eran apartamentos de bajo costo, de bajo costo. que se aprovechan para hacer la zona de permiso. Exactamente. Porque yo tengo entendido que aquí atrás había un antiguo hotel, habían como unos bares que ya no El funcionan. hotelito está aquí. Y de hecho el hotelito también después se convirtió en vivienda. Y lo peor era que el hotelito incluso es mucho más pequeño. Los apartamentos son cuarticos. O sea, Son eso era para cuarticos, llegar, exacto. efectuar ahí y ya. Y vete. Una cosa Esa era la que esencia. te iba a decir, ¿hasta qué año funciona como tal lo que es La Pajarita? Que funciona lo que es el negocio ese aquí. Bueno, yo pienso, porque yo no pensaba en hacer, pero supongo que cuando triunfó la Es revolución lo que yo pienso que todo entonces, al triunfo de la revolución se acaba todo el tema de esa permisibilidad y se tumba lo que es el trabajo por cuenta propia en cuanto a la prostitución. Exacto, Eso se ¿no? elimina por completo Exactamente. el triunfo de la revolución. O sea, Sí, se prohíben los casinos, Es ¿no? posible que haya durado Un poquito más, pues vaya. pues. hasta el 60, 61. Ya, pero hasta ahí, todavía, pero no hasta ahí. mucho más, no mucho más, porque no acuérdate mucho que esos fueron cambios que se hicieron radicales en todo el... Y más aquí que esta era la ciudad, porque finalmente siempre fuimos la capital. Entonces, Claro, claro. todos los negocios de Malecón los tumbaron, todas esas cosas que ya tenían, que venían con una característica, que era de capitalismo, todo eso se fue abajo. Claro, o sea, entonces esto era lo que yo veo, la gente que era apartamentos pequeños. Y te iba a preguntar, ¿este apartamento está original o tiene algún cambio? No, este apartamento está totalmente cambiado. Originalmente, ¿cómo era? Originalmente era la sala, que era todo esto, con un techo alto, de puntal alto. esto de no viga. existía. No, Esto es una esta placa placa la intermedia. hice yo. Vale, que es para agregar más cuartos. En Cuba se le dice barbacoa a placas intermedias. Exacto, esto es placa intermedia, entonces yo tengo 2 cuartos y medio arriba, uno que es el mío, que es el grande, el original de la vivienda, que es este, que es el más grande. Este es el cuarto original de la vivienda. Disculpen el reguero, disculpen el reguero que ahorita se va hasta la luz y yo estaba viendo Sí, claro. mis programas. Este era el cuarto original de la casa.
Originalmente, como puedes ver, es todo un tamañazo, ¿entiendes? Sí. Y esta es placa intermedia arriba. Esto es placa intermedia, o sea, arriba yo tengo otro cuarto más. Las mujeres decían los servicios aquí. Aquí. Aquí las mujeres se acostaban. Este era el único cuarto que tenía la vivienda, Vale. como tal. Entonces, el baño, esto aquí era un patio. Esto era un patiecito. Sí, esto era un patio. Con salida. Pero un paticito con... Interno, sí. interno. Esto era un Con patiecito salida al aire. interno. Ah. No, tenía, eso era un patio como decir una claraboya, pero era un patiecito. Ah, o sea, que ¿entiendes? aquí tú colgabas tu ropa y el sol te penetraba. Te daba aquí. El sol daba aquí. Y el Eso tú sol lo daba cerraste aquí. con la placa. Eso Arriba. ya lo cerró cuando el dueño de este pedazo cerró arriba. Y ya hizo lo que fue la división de la vivienda. Cocina y baño siempre O sea, tuvo. la su cocina siempre estuvo, es original. siempre estuvo aquí y el baño siempre Y estuvo este es ahí. el baño. ¿El baño se conserva original o lo has hecho cambios? Bueno, mijo, a ver. Sí, claro. Sí. No, de y- la época aquella a esta época todo esto es nuevo, ¿entiendes? Entonces O sea, aquí esto es otro cuarto que tú tienes aquí. esto es un cuarto inmensamente grande y esto es un medio cuarto que también lo hice a raíz de la misma placa ¿Sabes qué? intermedia. Las mujeres que vivían aquí ejercían eso, se han quedado como propietarias algunas. ¿Todavía quedará alguna viviendo aquí, tú crees? No. O los descendencias No lo posibles. creo, porque ya después de eso también todo esto tuvo muchos cambios. Sí, la sacaron de aquí los Exacto. ¿sí? Y incluso te digo más, hubieron muchas que emigraron también. Claro. Porque acuérdate que también después fue cuando lo del tema este del 80 y pico, que la gente se fueron, cuando el proyecto Peter Pan, Pero que no soltaron quedó una pila ningún de chamos. propietario original. de No, los que yo recuerde no. La verdad es que no estoy segura de lo que estoy hablando, porque yo he oído por lo que me han dicho las personas más viejitas Claro, que comentarios viven que- aquí, que han vivido aquí. Que Claro. puede ser que haya algún propietario, pero no sé. Vaya, tienes que darme tiempo. Sí, habrá que buscar, Y preguntar buscar casa la por persona, casa. exacto. Mi gente, seguimos caminando por lo que es la pajarita. Interesante todo lo que nos acaban de contar. Sí, pero estábamos mal porque le decíamos pajarito, es la pajarita. Es pajarito. Es pajarito, no es la Es pajarita. pajarito. Vale. Bueno, fíjense acá, los balcones Por lo menos mi papá me dice a mí que es pajarito. Como yo lo recuerdo. Que el tema es que esto es muy antiguo, entonces De hay algo. su historia con esto. ¿Y sobre qué precio oscilaban estos servicios? Siempre me ha llamado la atención. A lo mejor tu papá te comentó en algún momento, te dijo, yo pagaba tanto, yo pagué tanto, oscilaba entre tanto. No sé. Mi papá no pagaba nada, mi papá era un muchachón que tenía 14, 15 años y lo que venía era chismear. Ahora las mujeres me encuentran aquí y eso, ¿entiendes? Sí, porque ahí estaban las mujeres. Eso. Mi papá venía con los socios de él aquí y entonces imagínate tú, las prostitutas se paraban aquí en medias panty esas, me encuentran de arriba. Entonces mi papá lo que estaba era loco, venía aquí, veía esto aquí y se enfermaba los nervios, ¿entiendes? Sí, claro. Y entró 2 o 3 veces y dice que había como había una zona, no sé ahora en qué de estos lugares, ¿no? Que tú entrabas y había como una especie de barcito donde tú sentabas y entonces las prostitutas salían, que sé yo cuándo, tú los mirabas, qué sé yo. No, Pero entonces para que tú escoger, ¿entiendes? Y entonces mi papá, pasmado, lo que se metía con el socio para poder ver, ¿entiendes? Cuando esa gente se dan cuenta que es lo que estaba inflando ahí, ¡pum!, lo botan. Ah, que había seguridad. Claro, esos lugares, me imagino que tenían sí. seguridad que te sacaban cuando le veían inflando. Claro, porque en esos lugares, por supuesto que deben haber tenido seguridad, porque es en esta zona, recuerda que no era solamente este grupo de casas. Hay más casas para allá. En los alrededores también funcionaban cosas. Claro. Estaba el hotel de que está hablando, que ahora Que mismo está para aquí no arriba, sé. ¿dónde está? Ajá. Para acá. ¿Qué es lo que te digo? Es una estructura, una infraestructura totalmente diferente de aquí para acá. O sea, de aquí para acá es otra cosa. Es una ciudadela. Eso es hecho a propósito para esto. Date cuenta que ese episodio que te conté de mi papá, creo que fue en esa cuadra, Del lado de allá. fue en esa cuadra o pudo haber sido en esta también. En una de estas 2 cuadras fue el cuento que te conté de mi papá, Sí. que bloquearon las 2 calles y empezaron a registrar y a caerle arriba a la gente. Y él logró escaparse por aquí. Sí, se mete por el costado y se va. Ajá. ¿Alguna otra anécdota interesante que te haya comentado tu papá de este lugar que nos puedas decir? Ahora no recuerdo más otra así. Dice que esto era un lugar de donde la juventud venía. Venía porque, aparte de los que venían a consumir el producto que aquí se ofertaba, Sí, claro. él venía a curiosear, que es lo que él venía. Miren, mi gente, fíjense. O sea, que todo es muy simétrico. Todo es muy igual. O sea, Exacto. 2 balcones aquí, un intermedio rectangular, otro intermedio así. Pero me Todo llama la exacto, atención lo que ella exacto. está diciendo, porque yo pensaba que era, y es una casa de un puntal enorme. Exacto, el puntal ya está ahí originalmente. ¿Sabes? Lo que pasa, como este nato se presta para barbacoas Claro, o placas intermedias. por supuesto, por Que en supuesto. Cuba mucha gente no entiende eso. Explica ahí más o menos lo que es la barbacoa, la placa intermedia. Una explicación exacta. A ver. Claro, tienen que darse cuenta de una cosa. En el momento en que surgen las barbacoas, hasta donde yo tengo entendido, es mucho después de la revolución, aunque antes de la revolución me imagino que también las había, ¿no? Pero cuando eso de verdad se puso de usanza, hasta donde yo sé, es después del triunfo de la revolución. Yo viví en una barbacoa.
¿Cuál es el uso de las barbacoas? ¿Por qué las barbacoas? Tienen que ubicarse que las barbacoas se hacen en este tipo de edificaciones que antes de la revolución y hasta hace un tiempo atrás, los aires acondicionados no existían. Tienes que ubicarte en eso. Por eso las casas antiguas se hacían de puntal alto. Para que el calor se quedara. Para que fueran más frescas, más ventiladas. Y entonces, a producto de la hacinación y el problema de la venida de familias del Oriente y todo ese tipo de fenómenos, las familias crecen. Y entonces la gente aprovechaba, bueno, la casa está tan alta, y se hacían lo que son las barbacoas. Sí, que, O sea que usted, a mediación, usted cogía, bueno, espérate, que ahí me cabe en otro cuartico porque tienes hijos, te hace falta. Sí, y entonces tú aprovechabas la altura de la casa y hacías tu barbacoa. Las barbacoas todas son un horno, todas son calientes porque imagínate tú, era hasta allá arriba de la casa y tú pusiste la barbacoa aquí a la mitad. Sí, claro. Es bastante interesante eso, sí, también hay que tener en cuenta que es bastante complicado conseguir una vivienda. Entonces, ¿qué hace? La casa se multiplica, se le ponen baños, se le hacen los inventos cubanos. Se le hacen los inventos cubanos, que eso al final termina destruyendo la vivienda. Eso es lo que ha pasado con muchas casas en La Habana. Casas antiguas muy lindas, muy hermosas, que terminan destruyéndose por la hacinación. Eso ha pasado en muchos edificios de La Habana. La gente y muchos edificios de La Habana tienen problemas constructivos hoy en día gracias a eso. No solo, inclusive problemas también con filtraciones, porque quieran hacer un baño adicional, rompen las tuberías originales. Todo ese tipo de cosas. Claro, ha venido a dar al traste. Bueno, vamos a seguir caminando por acá, porque aquí hay otro pasaje más. Fíjense, pasaje B dice ahí. Entonces parece que esto era el pasaje A, el pasaje B. A lo mejor está dividido hasta por clase, un ejemplo. Si tenías poco dinero era para esta parte, si Es tenías mucho probable, dinero, pero mira, todas se llaman. Este es pasaje B, pasaje B, aquella seguramente era el pasaje A. Fíjense. pero originalmente, ¿cómo se habría llamado? Vamos a preguntar, a ver si encontramos a alguien por aquí que... Necesitamos a alguien con edad. Vamos a preguntar a alguien que haya vivido aquí hace tiempo. Es difícil chocar con alguien de los originales. Buenas. Buenas. Ay, buenas. Disculpe usted. Estamos haciendo una especie de investigación de la antigüedad de este barrio y queremos saber si usted vive hace mucho tiempo aquí o conoce a alguien que viva hace mucho tiempo aquí. Dígame, a ver. Buenas. Buenas. Mira, aquí está, pero ahí no hay nadie. Ajá. Ahí Sí, también está ahí donde está la matica. sí, Ajá. Que son de, Mira, los, alguien que que son de los originales de aquí, que todavía quedan. ya. Y ahí enfrente también. Bueno, vamos a preguntarle aquí a ver si hay alguien ahí que... Muchas Oiga, gracias. Muchísimas gracias por la molestia. A ver. Mira, allí se asomaron gente. ¿Dónde? Allí. Ahí Sí, se pero asomaron. no, dice que para acá. Sí, aquí. Sí, pero allí, allí y allí. Hay 3 lugares, dice ella. Vamos a entrar por aquí si seguimos. Gómez Mena. Gómez Mena. Ajá. Y eran casas no de prostitución, sino eran casas de alquiler. Sí, en la calle de aquí abajo estaba el prostíbulo de la Francesita. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? En esta calle de aquí, en la otra cuadra. Ajá. El prostíbulo de la Francesita, había frente otro prostíbulo más. Aquí al doblar había otro prostíbulo más. En el hotelito, que le dicen la gente aquí, todo el mundo lo conoce por el hotelito, no era tampoco como tal un prostíbulo, era donde se alquilaban a las mujeres para que durmieran. Ahí Ya, no no se podía- vivían aquí porque me habían dicho No que... vivían, Ah, no, era ya. allí. O sea, es vivían en el hotelito En y, el hotel, y aquí es donde y es. aquí es donde trabajaban. Claro. ¿Entiendes? Ah, estos eran posadas de alquiler para hacer el ejercicio de lo del trabajo. No, esto como tal no eran posadas, esto eran casas normales que se arrendaban a familias Ah, normales. cualquiera podía venir aquí. Habían 2 o 3 casas que se alquilaban normal, no sé, tú querías alquilar un apartamento y los alquilabas por una noche, ¿me entiendes? Pero Claro. como tal, No era enteramente eso. no era de Entonces, esto eran prostitución. posadas, se puede decir. Estos eran como apartamento alquiler de alquiler. bajo costo. Apartamento alquiler. Vale. Bueno, no eran tan bajo costo porque por el contrato que todavía yo guardo ahí, ¿Me lo puedes enseñar, si costaba puedes? 30 y pico de pesos al mes. pesos al mes. Vos. ¿Nosotros para verlo? Pues, imagínate tú, eso tengo que buscarlo en Sí, tu claro. latón de papeles. Ya, ya. Y otro día te lo puedo mostrar. Claro. A ver, la casa estaba... No, pero 30 y pico pesos era bastante dinero en aquel bastante tiempo. dinero en aquel tiempo. Mi Pero papá te ganaba digo, 25 pesos y 25 pesos era buen dinero. Creo que era 34 pesos lo que pagaban en el mes. Es decir, que no eran como tal casas de prostitución, eran casas donde vivían familia. Incluso
aquí vivía el director de la clínica estomatológica que está en Carlos III. Vivía aquí vivían gente que eran policía Batista. Aquí vivían policía Batista también. Ajá, él me hizo el cuento que aquí en ese apartamento que está ahí vivía la querida de Ventura. Del jefe del Servicio contra Inteligencia Batista, del SIN. La querida de jefe de Ventura, decir que no era como tal Claro. casa de prostitución. Pero y ¿me entonces, entiendes? pero a ver, hay una cosa aquí que me llama la atención con todo esto que tú me estás contando. Porque mi papá me contaba, a lo mejor, la pajarita es pajarita o pajarito, primeramente. A ver, barrio Pajarito. Pajarito. Pero ¿por qué? No es como tal el barrio Pajarito, ¿no? Le decían Pajarito porque en la calle Se llamaba se Pajarito. llamaba Pajarito. Y el barrio, no era el barrio La Victoria tampoco. La gente le pusieron el barrio La Victoria porque en la esquina, doblando aquí, había un bar que se llamaba el Bar Victoria. Y ahí iba Benny Moré, y se formaban muchas fiestas en aquel tiempo. Claro. Bajaban mucho los marines americanos para este barrio, y ahí en ese bar es donde se formaba todo el espectáculo ahí. Entonces Claro. cogió fama por eso y la gente le pusieron, oye, vamos para la Victoria. Vamos para la Victoria. Pa' Pajarito, Pajarito. Pajarito. Era Pajarito. Es Pajarito, no es pajarita, te lo dije. Es Pajarito. Y la calle se llamaba Pajarito, que era una sola, como le decían antes, de tolerancia. Eso. Zona de tolerancia. Entonces, a ver. Ven acá. Porque ahora sí me dejaste loco. Vivían estas personalidades de las que tú me estás hablando. Entonces, aquí convivían estas dos cosas. O sea, convivían, estas mujeres hacían su trabajo aquí de prostitución, pero además vivían otras personas. O sea, que completamente no era de eso. No completamente. Habían las dos cosas. O Igual había... que en Cayo Hueso había muchos prostitutos, pero sin embargo vivían gente decente. Claro, por supuesto. Lo que como era un barrio, es como ahora Miramar y La Habana Vieja. Estamos de acuerdo. Miramar es más caro. Entonces Claro. había gente que vivía aquí que eran más humildes, eran gente obreras, trabajadoras, de puerto, ¿no me entiendes? Entonces aquí como era más barato, vivía gente aquí, pero tenían que convivir con los prostíbulos y esas cosas porque era el barrio Claro. tolerante. O sea, entonces esto es hasta 1960, hasta el triunfo de la Revolución. Ajá, pues después vino la intervención Sí, claro. y él mandó a las prostitutas a estudiar. Sí, por supuesto. Muchas por se supuesto. fueron del país, otras no. Pero Claro. Su papá era el que vivía aquí, no sé. No, mi suegro. Su suegro, te iba a preguntar. Él cuando viene a vivir aquí, ¿en qué año más o menos? Pues él nació aquí, Él nació aquí como tal. ahí en ese cuartel. Entonces, esto tiene muchos años el lugar este. Esto creo que se construyó en 1905 Por ahí. o 4. Antiguo. por ahí. Pero esto es antes tiene del 100 y barrio, pico años. esto es antes del barrio y el barrio alrededor se construyó o ya estaba hecho el barrio y dentro del barrio se hizo esto. No, esto se construyó dentro del barrio. O sea, ya el barrio existía. Porque es diferente la estructura de aquí Imagínate afuera. que aquí el barrio hay que cosas de 1800 y pico. Frente a la estación de policía vas a ver donde parquean las patrullas para allá arriba. Vas a ver que eso antes era donde se guardaba coches en 1800 y pico. Ya. Esto, antes de ser la ampliación de La Habana, eran terrenos donde los chinos sembraban arroz. Y los dueños originales de esto eran españoles. ¿Por qué? Gómez Mena. Sí, pero ¿y esto? Estos Me imagino escudos españoles. no he consultado la procedencia de Gómez Mena. Me imagino que hayan sido Sí, españoles. Gómez Sí, Mena, sí, pero sí, 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 Gómez sí. Mena Gómez, el dueño de la manzana de Gómez. Sí, claro. Estamos hablando del tipo, de la gente Sí, que más dinero tuvo en Cuba. claro. así que No, y los apellidos tenían que haber sido españoles. Lo que me llama la atención, los escudos y las simbologías a lo mejor españolas. A lo mejor es el escudo de la familia Gómez Mena. Entonces, Pero sí sé También que esto puede era- ser eso que le está diciendo. No, me llama la atención una cosa. Entonces, Esto se era a casa de alquiler de- convivía el barrio, la prostitución junto con la gente. junto con la Y gente. qué raro que esa gente importante no hagan problema por eso, ¿sabes? A ver, no, en aquel tiempo era una cosa normal. Vale. Habían prostitutas que no eran mujeres decentes. Sí, no, y que no eran caras, y que no eran baratas, y que no eran baratas Mi tampoco. papá una vez, mi papá, que ya falleció ya, me hizo un cuento de una novia que tuvo que vivía en el Beao. Vivía en el Beao. Y sin embargo, un día fue, después de haberse peleado, dice él que haberse peleado. Yo digo que no, porque todo el mundo por su orgullo esconde las cosas. Claro. Fue a Pinar del Río y se la encontró en un bar de americanos, en lo que es ahora la mina de Mina Matambre. la mina Matambre, ¿eh? Allá había un lugar que era donde iban los americanos, los técnicos americanos, a divertirse, y se la encontró la prostituta.
Ya. Sin embargo, era una señora en el peaje. Así mismo, o sea, ¿No me entiendes? Y ella le dijo que por favor que no le pidió Claro. encarecida que ella se buscaba la vida así. Claro. ¿Me entiendes? Hay muchas. ¿cuántos apartamentos más o menos tiene estas manzanas? No sabes. Bueno, Porque en cada cuadra, ¿cuántas casitas hay? Hay como, bueno, aquí es 24. o sea, 24 por cada banda. 25. 24, no, contando En los dos lados. en los dos lados, pero el 24 por 2, porque es abajo y arriba. O sea, que son, hay un grupo, había un grupo, Del lado allá también. había un grupo. Pero dice mi papá que por las noches había su fiesta y su cosa aquí. Claro, estamos hablando de la calle del lado allá, Pajarito. La calle es lo que originalmente la calentó. Esto aquí no. Esto aquí no era tan, por lo menos el encargado de esta zona aquí, que era el que pintaba, arreglaba la luz y todo eso, no permitía. Incluso aquí no se podía parquear carros que no fueran de gente que vivieran aquí. Ah, entonces el relajo era en aquella calle. En aquella calle, de ahí hasta O sea, en este pedazo adentro aquí no había... no. O sea, ella venía con el De cliente. vez en cuando me decía mi suegro que había que tener la puerta cerrada porque se colaban los marines americanos borrachos, se te colaban para adentro y había que sacarlos. ¿Ya? Y Se calentaba esto aquí. se calentaba, no, incluso la policía le daba OPI, llamaba a la policía de los marines. Ya. Y venían aquí, le daban tremenda tranca a los americanos porque se te colaban y eran casadas. No sé, bueno, ¿viste? Miren para acá, me estaban comentando que este era el antiguo Walt Victoria, donde vendían los marines americanos. Venían los marines americanos a fiestas, había prostitutas, había de todo. El barrio toma el nombre por este bar que venía Benny Morey, venían todas esas personalidades Entonces, a borrachar aquí. los marines borrachos salían y se colaban en las se casas. colaban en las casas y Y formaban se todo. calentaba esto aquí. O Y se sea, calentaba. dentro de toda esta historia de Pajarito, me cuentas que el relajo de verdad era en Era esta... en toda esta calle. En toda esta calle de aquí. No, o sea que para adentro estaba Para custodiado. adentro vivían gente decente que tenían alquilados apartamentos aquí. Ya, o sea, era esta cuadra donde se formaba el relajo. Y San Mir, Esto era una Sí. fábrica de vino. Claro. Esto era una fábrica de vino. ¿qué cosa era una fábrica de Aquí vino? pasaba el tren. Ah, por aquí pasaba un tren. Aquí está la línea todavía, te puedo mostrar. Del tranvía allí. Wow. No, tranvía, no, tren. Tren. Que venía con las mieles a la fábrica de vino a hacer vino. Ya, porque esto era una fábrica de vino, me estabas Era una contando. fábrica de vino. Que se Eso encontraba aquí. al frente. ¿Desde cuándo es que se derrumba el bar? Me llama la atención saber eso. No, el bar nunca se derrumba, el bar lo transforma. En casa. Estás viendo que es diferente, la esquina es diferente completamente a toda la estructura. Sí, fíjense. Porque se hizo casa. Pero ahí era el bar Victoria. O sea, hasta el poste y hasta aquí más o menos. exactamente. Yo imagino que en ese pedazo. tiempo la vida nocturna aquí era. Pues, imagínate Full. tú. Imagínate tú, un barrio, Bar en todas las esquinas. un barrio de tolerancia. Sí, claro. Barrio Torres. Entonces la caliente era aquí en esta calle. Esta cuadra Toda aquí. esta calle aquí. Para arriba también. Sí, ahora te voy a enseñar dónde era. La francesa. ¿Y era la francesa esa específica, la francesita? ¿Por qué se le dice así? Le decían el prostíbulo la francesita porque la dueña era una francesa. Una francesa. Dueña Era una aquí en Cuba francesa, eso. En Cuba, una dueña. Y las, por supuesto, las eran cubanas, pero la dueña como tal era de procedencia. De hecho, hubo problemas grandes entre los churos por las francesas, porque eran muy bonitas. De hecho, el problema grande de Yarine es por una francesa. Sí, pero eso en el barrio San Isidro. Eso es San no Isidro. tiene nada que ver con esto. No, no, tiene nada que ver no con son esto. las mismas. Esto era una señora mayor. ¿Ves? Ah, ya. Aquí, en esta parte aquí, desde aquí, a esa puerta, era donde era el prostíbulo de la francesa. De aquí a aquí. De ahí de donde está la puerta aquella hasta aquí. Todo esto era el prostíbulo de la francesita. Ya. Ya, entonces las mujeres estaban adentro. La gente venía. Adentro, eso tocaba la puerta. Eso viene siendo cuarto. Por ahí. Vale. Ya. Pero me llama la atención que son idénticas también los balcones. O sea, esto también se prestaba para eso. Todo, Era parte- era la calle entera, lo que me quieres La decir. calle entera no, habían partes que eran Sí, de personas normales, pero bueno, cuidado, eran partes de aquí al frente también, por aquí al frente me mencionó que había otros prostíbulos que eran el dueño era un homosexual. Ya. Aquí al frente. De aquella Sí, época. no sé qué casa era aquí al frente. Una de esas aquí. estas, que también era otro prostíbulo, porque él desde chiquito, él se dedicaba a ser mandado a Ya. las prostitutas. Le daban, le daban un real por él ir a buscarle una botella de ron o buscarle cigarro, y él andaba en este barrio como si fuera... Ya. ¿verdad? Y él entraba adentro y buscaba los mandados
Y Sí, claro. conocía, fíjate que me dice, aquí y en la otra cuadra, es donde había. En la otra cuadra también había, del lado acá, por esa misma También cuadra. había prostitutas. Ya entiendo. Esa era la francesita. O sea, entonces Pajarito era ese pedacito ahí, o era... No, Pajarito era desde a Carlos III hasta allá abajo. Hasta el hotelito, hasta el hotel. No era una cuadra, era la calle entera. La calle entera entera. se llamaba. Ah, yo pensaba que era ese pedacito No, ahí nada más. Ella la calle entera. Ah, ya. Y el hotelito de abajo, que era donde las prostitutas dormían. No es que ahí se... Ahí él alquilaba. Esa era su casa ahí. Ajá, la alquilaban en el apartamento para que ella durmiera. Ya. Entonces me estás contando que estas Yo casitas, presencié- el alquiler costaba como... Aquí se filmó un video por el no sé qué aniversario de los CR. Y en mi casa estuvo Pedrito Carbo, Arnaldo Sotalismán, bueno, una conga artista. Y Pedrito Carbo hace un comentario y dice, en estas casas eran de prostitutas. Y sale mi suegro y le dice, Pedrito, estás equivocado. Ya. Yo nací en esa cama que está ahí en el año 30 y no sé cuánto. Y aquí en estas casas, te puedo decir que no había ni una sola prostituta. Aquí vivían gente muy decente. Ya. Y empezó a mencionar por número, porque él se acordaba muy bien, por número. En tal casa vivía el director de la clínica estomatológica. En tal casa vivía un guarda que era... O sea, al final lo que hay es una leyenda. Exactamente. Y entonces le empezó a decir, mira, donde tú pudiste haber venido fue a la calle Pajarito o a la calle, la otra cuadra del lado allá. Que sí habían prostíbulos, el prostíbulo de la francesita, el prostíbulo no sé quién, y le empezó a mencionar cosas y que Pedrito Carbo se quedó así diciendo, contra, mira, ¿verdad? Tienes razón, porque el bar Victoria quedaba aquí en la esquina, yo me acuerdo que yo pasé con la persona que venía por el bar Victoria y en la cuadra más arriba es donde estaba el prostíbulo. Ya. Es decir, que Ya. habían cosas que yo pude corroborar, Claro, claro. que no era mentira lo que me estaba diciendo mi suegro, ¿no? Claro, Porque claro. los viejos a veces No, dicen cosas. claro, no. Yo tenía entendido otra cosa. Exactamente. Porque mi papá me había contado, es que eso es lo que él está contando, que hace muchos años eso. Entonces, la gente originales del barrio sí son los que saben esos detalles que nos está Claro, explicando. Y más mi suegro que no permutó para acá, mi suegro nació. Así mismo, ¿no? Mi papá me contaba que esto era un reparto de prostitución. Este bloque, Yo pensaba que era todo. Ya me son explicas que tres no. bloques de casa de Gómez Mena que no eran casa de gente que... ¿Y ese es el hotelito? Y el hotelito es de todo lo azul, es el hotel. Y Ya. aquí es donde vivían las mujeres. Donde vivían, no es que vivían, Se alquilaban. es que la alquilaban. El Sí, dueño claro. le alquilaba el apartamento para que ellas durmieran por ahí, pero no se podían prostituir. Eso sí me lo dijo mi suegro. ¿No? Ahí el dueño no permitía. Que entraran hombre. hombres, claro. No permitía hombre. Ya. Miren qué interesante, mi gente. No, de una historia que teníamos mal, hemos descubierto la verdad que se Sí, escondía. sí, pero teníamos una historia medio confusa por producto de los mismos años, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte la gente miraban y ya, ¿cómo decirte? Valoraban el barrio, que todo era de prostitución. Claro, no era por así. supuesto, por No, supuesto. tú ahí estás, no, ese es el barrio de prostituta. No, hombre, entonces Cayo Hueso era el barrio de prostituta. No, en Cayo Hueso Claro, había claro. gente muy decente. Aquí han salido una cantidad de cosas. Buah. No, estoy loco. Yo realmente no me imaginé que había tantas cosas, ¿no? Porque es lo que me contaba mi papá. Entonces, imagina tú, yo lo poco que yo me acordaba, eso me lo conté cuando yo era un niño. Pero ya todo esto que hemos descubierto, hermano, hemos también limpiado el honor del barrio, Sí, de claro. cierta forma, porque no solamente era eso que uno pensaba, era esta calle solamente donde de verdad se formaba relajo. Pues el No. resto, Y muchos creen que si vivía aquí el jefe del Servicio de Inteligencia Militar, que si aquí vino Sí. Kennedy, que si vino un presidente de Venezuela, que si vivía gente importante, que si no, que si esto. imagínate Entonces, tú, mucha gente- parece que parece Victoria aquí tiene calcio calentísimo. Imagínate tú con Benimore, que era el tipo pegado, el mejor de la época. Ya te puedes imaginar cómo se ponía esto. ¿Tú te aquí. imaginas que un marino americano grandón eso se le colara borracho? Los marines formaban tremendos líos aquí. Los marines formaban tremendos líos. Eso es lo que se cuenta. Que los marines venían aquí empiquerados y se emborrachaban y se ponían fulísimas. No, la policía tenía que darle unos cuantos palazos, tengo entendido. Sí, bueno, por lo que nos está explicando, sí. Bueno, mi gente, díganme qué les ha parecido este video. Esto es una edición especial única Sí, señor. que hemos hecho aquí de un barrio poco conocido. Habíamos venido, yo había venido aquí ya, pero no teníamos tanta información porque siempre había muchas versiones y encontramos la persona que nos dio la versión exacta. Así mismo es, lo que realmente pasaba aquí. Pero bueno, mi gente, no se olviden de suscribirse al canal de Rockeando con Diango, a mi canal Jason TV, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.